Hola, el día de hoy quiero compartirles un tema muy interesante, algo sui generis, la relación de Machu Picchu, el valle sagrado de los incas, y el Japón. Se preguntarán qué relación hay. Hay una relación muy especial, para ser más exactos, con una persona, con un japonés, Yokichi Nouchi. Para empezar, quiero darles algunos datos de Machu Picchu. Quizás mis amigos peruanos ya lo saben, pero para otras personas de diferentes nacionalidades le va a servir de ayuda. En el idioma quechua, Machu significa viejo o anciano, mientras que Picchu significa montaña. Por lo que podemos deducir que el nombre de Machu Picchu significa montaña vieja. Machu Picchu se le atribuye su construcción más o menos antes del siglo XV, declarado Santuario Histórico del Perú en el año 1981 y conforma la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1983. El 7 de julio del 2007, en una ceremonia celebrada en Lisboa, Portugal, Machu Picchu fue declarada como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno contemporáneo, en una votación a nivel mundial con la participación de aproximadamente más de 100 millones de votantes. Para llegar a Machu Picchu, que se encuentra a 2.430 metros sobre el nivel del mar, podemos llegar usando la carretera Hiram Bingham, desde la antigua estación de tren Puente Ruinas, así como también podemos llegar en ferrocarril, que desde Cusco se tarda 3 horas aproximadamente. También existe la posibilidad de llegar usando el camino del Inca, que requiere hacer una caminata de 3 días. Para eso es necesario tomar un tren o bus hasta el kilómetro 82 de la vía férrea Cusco-Aguascalientes y comenzar la caminata. La temperatura de Machu Picchu oscila entre 12 y 24 grados aproximadamente, y entre los meses de noviembre y marzo son las temporadas lluviosas. Después de haberles descrito resumidamente algo de Machu Picchu, hablaremos de Yokichi Nouchi, un japonés, y su relación con Machu Picchu. Adelante, irashai. Yokichi Nouchi, hijo de agricultores, nació en Tamanoi-mura, hoy Otamamura, distrito de Adachi, prefectura de Fukushima, Japón, en el año 1895. En el año 1917, para ser más exactos, en el mes de diciembre, viajó con otras 19 personas de Fukushima, contratado por 3 años, ya que en esos tiempos, desde 1899 hasta 1923 aproximadamente, estaba en marcha la emigración japonesa al Perú. La mayoría fueron contratados para las faenas de agricultura, pero desafortunadamente muchos de ellos, al no poder adaptarse a las circunstancias agrícolas que eran totalmente diferentes del Japón, y algunas diferencias en los contratos, llámese lo que estipulaba el contrato y el no cumplimiento del mismo,
por parte del contratante, muchos optaron por buscar otros trabajos. Yokichi Nouchi fue uno de ellos, ya que al llegar a la hacienda San Nicolás, donde estuvo trabajando por un lapso de un año aproximadamente, renunció, ya que tuvo problemas en el ambiente laboral. Después de renunciar, se fue a Estados Unidos, Brasil y Bolivia. Ya para el año 1923, Yokichi Nouchi regresó al Perú y comenzó a trabajar como obrero de construcción en la línea del ferrocarril Cusco-Santa Ana, que comienza en Cusco y se prolonga entre Ollantaytambo y Machu Picchu. En ese entonces, Machu Picchu era un caserío y se llamaba Máquina Chayoc, que significa lugar de la máquina. Era un lugar donde los trabajadores acampaban. En esos tiempos, Yokichi Nouchi se percató que las familias de los obreros comenzaron a asentarse en esa zona, y eso hace que Yokichi Nouchi decide hacer obras en favor de las familias que estaban viviendo ahí. Por ejemplo, comenzó a hacer acequias o canales de agua para que todos tuvieran el preciado líquido. Realizando las excavaciones de la obra, sacaron de raíz un árbol y brotó aguas termales, algo que para los lugareños era inusual y sorprendente, pero para Yokichi Nouchi era algo que él ya conocía desde su natal Japón como onsen. Descubrió lo que dice su nieto César Nouchi en una entrevista publicada en el diario El Comercio: 2 pozas de aguas termales, y comenzó a hablarles, enseñarles a los lugareños sobre sus beneficios curativos, y poco a poco comenzaron a utilizarlas y comenzaron a sentirse bien las personas que usaban las aguas termales. En esta parte, aquí quiero hacer una mención muy pero muy especial al nieto de Yokichi Nouchi, el señor César Nouchi, por su incansable labor y dedicación, estudios para difundir la obra de su abuelo, ese gran hombre Yokichi Nouchi. Desde ya mis respetos, admiración al señor César Nouchi. Después del descubrimiento de las aguas termales y el uso de las personas, de los pobladores, que se hizo y se comenzó a hacer popular, es por eso de que viene el nombre de aguas calientes. Lo sigue contando César Nouchi. Yokichi Nouchi trabajó incansablemente por los vecinos, rehabilitó caminos, chacras de la zona, ganándose la confianza y respeto de los vecinos. Es así que en el año 1939 hasta el año 1941 fue elegido como agente municipal de Machu Picchu. Esto se puede corroborar porque hay pruebas de actas de nacimientos y matrimonios refrendadas con sello y firma de Yokichi Nouchi. En el año 1941 se declaró a Machu Picchu como distrito. Ya en el año 1947, desafortunadamente, el pueblo sufrió un gran derrumbe de tierras y Yokichi con sus vecinos
pidieron ayuda al gobierno regional, una ayuda de emergencia. Es así que el gobierno lo nombra alcalde y Yokichi dirige la reconstrucción del pueblo de 1948 a 1950. Aquí cabe resaltar lo que afirmó Agustín Lizarraga, a quien se le atribuye ser el descubridor de Machu Picchu. Cuando él habla de Yokichi Nouchi se refiere de la siguiente forma: el grande japonés. Este japonés ha emprendido la creación del pueblo. Este japonés ha sido el primer alcalde de este pueblo. Después de dejar de ser alcalde, o sea, haber culminado su mandato en el año 1950, llegó a tomar el cargo de juez de paz. Lo expresa orgullosamente su nieto César Noguchi. En su vida privada, Yokichi Nouchi fue bendecido con 10 hijos, de los cuales 2 de ellos tomaron la posta, fueron sus sucesores, uno como alcalde y otro como administrador del ferrocarril. Cuentan que en su natal ciudad Otamamura, prefectura de Fukushima, no sabían si él estaba vivo o no. Como anécdota, podemos comentar que fue algo de suerte que en el año 1963 el periódico Fukushima Minpo, de fecha 22 de julio, informaba que 5 años antes, o sea, en 1958, cuando el príncipe japonés Mikasa recorría el Perú, en Machu Picchu tuvo la ocasión de recibir un ramo de flores de una persona en especial. Era nada menos que la hija mayor de Yokichi Nouchi. Es así que la familia, los hermanos en Japón, se enteran y a través de la embajada del Perú llegan a comunicarse. Es así que de esta forma los hermanos y familiares de Yokichi llegan a entablar comunicación y le enviaron el dinero para los gastos del viaje de regreso al Japón. Algo que sucedió en el año 1968, en el mes de julio. Después de 52 años, Yokichi se reencuentra con sus hermanos y familiares. Después de 3 meses de estadía en el Japón, gozando la compañía de sus hermanos, familiares, declina la invitación que ellos le hicieron, recomendándole para que se quedara a vivir en el Japón. Pero más pudo el amor al Perú, al Cusco, a Machu Picchu de Yokichi Nouchi. Es así que regresa al Perú para reencontrarse, reunirse nuevamente con su esposa, sus hijos y sus nietos. Desafortunadamente, al año siguiente falleció. Este hombre, Yokichi Nouchi, que construyó el primer hotel de 3 pisos en Machu Picchu, reutilizando los rieles del tren, cediendo el primer piso para que se instalara una delegación de la Guardia Civil y también una oficina de correos. Nos dejó muchas obras y enseñanzas. El amor a un país ajeno y a un pueblo que lo acogió y que por parte de él lo brindó todo. Quiero mencionar que aquí en el Japón, Machu Picchu es un lugar donde
muchos, pero muchos japoneses quisieran visitar. Una muestra de la atracción, el atractivo que tiene Machu Picchu en Japón, podemos mencionar la visita en el año 2019, en el mes de julio, de la princesa Mako. Y posteriormente, en el año 2023, en el mes de noviembre, estuvo en Machu Picchu la hermana menor, la princesa Kako. Son todos estos lugares, los atractivos del Perú, que le llaman mucho la atención a los japoneses. Espero que te haya gustado la historia resumida de Yokichi Noguchi, ese japonés que trabajó tan, pero tan arduamente por un pueblo, por un país que era ajeno, pero que lo llevó a querer tanto o más que su propio Japón. Colabórame con un like, un comentario, suscríbete y hasta la próxima.